A sus 65 años, cuando muchos imaginan paz y el disfrute de los frutos de décadas de dedicación, Antonio Banderas se enfrenta a un periodo inesperadamente difícil. El glamour de Hollywood, sus papeles famosos y su imagen de hombre encantador parecen incapaces de ocultar los días oscuros que yacen en su interior. ¿Qué ocurrió realmente durante este periodo considerado trágico? ¿Y por qué los últimos años han sido los más difíciles de su vida? A los 65 años, cuando muchos imaginaban que su vida transcurría con la serenidad de quien ya lo ha conquistado todo, Antonio Banderas enfrentó una etapa que cambió por completo su perspectiva. No fue un escándalo mediático ni una polémica pública. Fue algo más silencioso y profundamente humano. La fragilidad de la salud, recordándole que el tiempo no perdona ni siquiera a las leyendas. Durante décadas, Banderas fue símbolo de energía, carisma y resistencia. Desde sus primeros papeles en España hasta convertirse en figura consolidada en Hollywood, siempre proyectó una imagen de vitalidad casi inquebrantable. Pero la realidad empezó a mostrar señales distintas. Cansancio persistente, momentos de introspección más frecuentes y una transformación visible en su ritmo de vida. El punto de inflexión llegó cuando confirmó públicamente que había atravesado un episodio cardíaco años atrás, que lo obligó a replantearse todo. Aquella experiencia no fue simplemente un susto médico. Fue una sacudida emocional. De repente, el hombre que había interpretado héroes y personajes indomables tuvo que reconocer su propia vulnerabilidad. La noticia generó inquietud entre sus seguidores. ¿Cómo podía alguien tan activo enfrentarse a algo así? Sin embargo, Banderas no habló desde el dramatismo. Lo hizo con honestidad. Admitió que aquel episodio lo hizo sentir frágil, consciente de que el cuerpo tiene límites incluso cuando la mente aún se siente joven. Esa revelación cambió la narrativa. Ya no se trataba únicamente del actor exitoso, sino del hombre que tuvo que detenerse y escuchar a su propio corazón literalmente. Y esa pausa no fue sencilla. Implicó reducir compromisos, modificar hábitos y aceptar que la intensidad que había marcado su carrera debía adaptarse a una nueva etapa. El impacto no fue solo físico, fue psicológico. Cuando alguien que ha vivido bajo la adrenalina constante debe desacelerar el silencio, puede resultar abrumador. Las noches se vuelven más largas, los pensamientos más profundos. Banderas comenzó a reflexionar sobre el ritmo acelerado que había sostenido durante tantos años. El reconocimiento público de su situación no buscaba compasión, buscaba conciencia. Habló de la importancia de atender las señales del cuerpo, de no ignorar el estrés acumulado. Y aunque evitó dramatizar sus palabras, tenían un tono distinto al del actor que deslumbraba en alfombras rojas. A los 65, esa experiencia se convirtió en un punto de evaluación. No era el final de su trayectoria, pero sí el inicio de una etapa más introspectiva. Una fase donde el éxito ya no se medía únicamente en premios o taquilla, sino en bienestar. Muchos comenzaron a preguntarse si esta sería la retirada progresiva de uno de los nombres más emblemáticos del cine español. Pero Banderas no habló de despedida. Habló de transformación, de aprender a vivir con mayor equilibrio. Lo que para algunos fue una noticia alarmante, para él fue una lección, una llamada de atención que lo obligó a redefinir prioridades. Y aunque el término BTHAM ha sido utilizado por algunos medios para describir esta etapa, la realidad es más compleja. No se trata solo de tristeza, sino de confrontar la fragilidad humana. Este primer capítulo de su etapa más reciente no está marcado por el escándalo, sino por la conciencia. Y cuando una figura pública decide hablar de su vulnerabilidad sin adornos, el mensaje adquiere una fuerza distinta. Pero para entender completamente el peso de este momento, es necesario retroceder y recordar el camino que lo llevó hasta aquí. Porque el desgaste no aparece de un día para otro. Se acumula durante años de exigencia y presión constante. En el próximo capítulo exploraremos cómo la fama internacional, los compromisos interminables y el ritmo de una carrera brillante influyeron silenciosamente en el estado físico y emocional de Antonio Banderas, preparando el terreno para esta etapa que cambiaría su vida. Mucho antes de que la salud obligara a Antonio Banderas a frenar su vida,
ya estaba marcada por un ritmo que pocos podrían sostener durante décadas. Desde sus inicios en el cine español bajo la dirección de Pedro Almodóvar, hasta su consolidación como rostro habitual en Hollywood, Banderas vivió en movimiento constante. Estrenos, rodajes, viajes internacionales, compromisos publicitarios, entrevistas interminables. El éxito no fue casual, fue el resultado de disciplina y trabajo incansable. Pero ese mismo ritmo comenzó a cobrar factura. En los años 90 y principios de los 2000, su nombre era sinónimo de presencia magnética. Protagonizaba producciones de alto presupuesto, compartía pantalla con grandes figuras y era invitado habitual a las ceremonias más importantes del cine. Desde fuera la imagen era perfecta: talento, fama, estabilidad económica. Sin embargo, el brillo de los focos suele ocultar el desgaste físico y mental que implica mantenerse en la cima. La industria del entretenimiento no conoce pausas. Cada proyecto exige entrega absoluta. Las jornadas de rodaje pueden extenderse por más de 12 horas, con cambios constantes de horario y presión creativa. A eso se suman las giras promocionales, los vuelos intercontinentales y la necesidad permanente de reinventarse para seguir vigente. Durante años, Banderas aceptó ese ritmo como parte natural del oficio. Pero el cuerpo acumula tensión aunque la mente intente ignorarlo. A medida que su carrera crecía, también lo hacían las responsabilidades. No solo debía responder como actor, sino como productor, empresario y figura pública. Las expectativas no disminuyen cuando se alcanza el éxito. Al contrario, aumentan. Cada nuevo proyecto debía estar a la altura del anterior. Cada interpretación debía superar la última. Esa presión sostenida durante décadas terminó convirtiéndose en una carga silenciosa. Además, la exposición constante implica vivir bajo observación. Las decisiones personales, las relaciones, incluso el paso del tiempo en el rostro, todo se convierte en tema de conversación. Esa vigilancia permanente puede afectar el equilibrio emocional de cualquiera. Y aunque Banderas siempre mantuvo una actitud profesional y elegante, eso no significa que fuera inmune al desgaste. Con el paso de los años, comenzó a sentir señales que antes pasaba por alto: agotamiento más frecuente, necesidad de descansar más tiempo, menor tolerancia al estrés. No eran síntomas dramáticos, pero sí advertencias. Sin embargo, cuando uno está acostumbrado a no detenerse a escuchar esas señales, no es fácil. El episodio cardíaco que más tarde reconocería públicamente no fue un evento aislado, sino la consecuencia de un estilo de vida acelerado. Afortunadamente recibió atención médica a tiempo y pudo recuperarse, pero la experiencia dejó una huella profunda. No solo física, sino mental. Fue la primera vez que comprendió con claridad que incluso una carrera legendaria tiene límites humanos. Después de ese momento, algo cambió. No en su pasión por actuar, sino en la forma de hacerlo. Comenzó a seleccionar proyectos con mayor criterio, a priorizar el bienestar y a pasar más tiempo en España cerca de sus raíces. Regresó a Málaga no solo como actor consagrado, sino como hombre que busca reconectar con lo esencial. Ese regreso simbólico marcó el inicio de una etapa más reflexiva. Fundó un teatro, impulsó iniciativas culturales y se involucró en proyectos que no respondían únicamente a la lógica comercial. Ya no se trataba de demostrar nada, sino de disfrutar el proceso. Sin embargo, incluso en esa fase más serena, la conciencia de la fragilidad permanecía. El corazón ya le había recordado que el tiempo no es infinito, y esa certeza transforma la manera en que se vive cada día. La historia de Antonio Banderas no es la de un final abrupto, sino la de una transición forzada por la realidad del cuerpo. Una transición que lo obligó a redefinir éxito, prioridades y ritmo. Pero el impacto de la salud no solo afecta la agenda profesional. También modifica la forma en que uno percibe el futuro, la familia y el legado. En el próximo capítulo veremos cómo ese episodio transformó su visión de la vida y cómo enfrentó emocionalmente la idea de que incluso los héroes del cine deben aceptar su vulnerabilidad. Después del episodio que marcó un antes y un después, Antonio Banderas comprendió que no se trataba únicamente de recuperarse físicamente. El verdadero desafío estaba en aceptar emocionalmente lo que había ocurrido.
Un problema cardíaco no solo altera el cuerpo, altera la percepción del tiempo, de la fuerza propia y sobre todo de la idea de invulnerabilidad. Durante décadas, Banderas fue visto como símbolo de energía y presencia escénica inagotable. Personajes intensos, miradas firmes y firmes, escenas llenas de dinamismo. Pero enfrentarse a una situación médica delicada lo colocó en un lugar completamente distinto, el del hombre que debe detenerse y escuchar. En entrevistas posteriores, habló de la experiencia con una serenidad que no ocultaba la profundidad del impacto. Reconoció que sintió miedo, no un miedo teatral, sino real. El tipo de temor que surge cuando el cuerpo lanza una señal que no se puede ignorar. Por primera vez, la posibilidad de que todo cambiara dejó de ser abstracta. Ese momento lo obligó a replantear prioridades. Lo que antes parecía urgente perdió intensidad. Las alfombras rojas dejaron de ser el centro. Las cifras de taquilla dejaron de definir el valor de su trabajo. La pregunta cambió, ya no era cuánto más podía conquistar, sino cómo quería vivir lo que quedaba por delante. La recuperación fue progresiva, acompañada de ajustes en la alimentación, en el ejercicio y en el ritmo laboral. Pero el verdadero cambio fue interior. Banderas empezó a hablar de gratitud, de valorar los pequeños momentos, de entender que la salud no es un detalle secundario, sino el eje de todo. También surgió una nueva conciencia sobre la fragilidad, no desde la derrota, sino desde la madurez. Admitió que había vivido durante años en una carrera constante, creyendo que el cuerpo siempre respondería igual. Y cuando esa ilusión se rompe, uno se enfrenta a una verdad inevitable: el tiempo avanza. En esta etapa más introspectiva, regresó con mayor frecuencia a Málaga, no como una retirada, sino como una reconexión. Caminar por calles conocidas, reencontrarse con raíces, recuperar una sensación de pertenencia que Hollywood no siempre ofrece. Ese regreso no fue solo geográfico, fue emocional. Además, comenzó a elegir proyectos con una carga más personal. Interpretaciones que exploraban vulnerabilidad y profundidad lejos del héroe invencible. Como si su propia experiencia hubiera ampliado su capacidad de sentir en pantalla. Pero no todo fue serenidad inmediata. Hay algo difícil en aceptar que el cuerpo impone límites. Para alguien acostumbrado a la intensidad física de rodajes y promociones constantes, bajar el ritmo puede sentirse como una pérdida. No de talento, sino de impulso. La etapa posterior al episodio cardíaco estuvo marcada por esa dualidad: gratitud por seguir adelante y conciencia de que ya no podía exigirse igual que antes. Esa tensión interna es parte de lo que algunos medios han descrito como un periodo triste. Sin embargo, no se trata de una tristeza pasiva, sino de una transición compleja. Antonio Banderas no desapareció. No se retiró en silencio, pero sí cambió la forma en que enfrenta su profesión y su vida personal. Ahora hay pausas. Hay momentos de reflexión que antes no tenían espacio. El hombre Bon Cobre, que conquistó Hollywood, tuvo que conquistar algo más difícil: la aceptación de su propia vulnerabilidad. Y aunque esta etapa esté marcada por una sensación de fragilidad, también abrió la puerta a una versión más consciente de sí mismo. En el próximo capítulo exploraremos cómo esa nueva conciencia transformó su día a día y qué significan hoy para él conceptos como legado, familia y equilibrio, en una fase de la vida donde cada decisión pesa distinto. En esta etapa de su vida, Antonio Banderas no desaparece del cine, ni se retira de forma definitiva, pero sí entra en un territorio completamente distinto, el de la pausa consciente. Después de décadas de rodajes intensos, viajes constantes y una carrera que lo mantuvo en movimiento permanente, su rutina comienza a transformarse de manera inevitable. No es una decisión impulsiva, sino una adaptación progresiva a lo que su cuerpo y su experiencia le están pidiendo. Durante años, Banderas vivió en un ritmo acelerado, que apenas dejaba espacio para el silencio. Las agendas estaban llenas, los compromisos se encadenaban unos tras otros, y la idea de detenerse parecía casi imposible dentro de la dinámica de Hollywood. Sin embargo, tras los episodios de salud que marcaron un punto de inflexión, ese ritmo empieza a perder fuerza. Lo que antes era normal: rodajes extensos, vuelos intercontinentales, promociones sin descanso, comienza a sentirse diferente.
No necesariamente imposible, pero sí más exigente. El cuerpo ya no responde con la misma facilidad, y esa realidad obliga a replantear la manera en que se vive la profesión. En este contexto, los días de Antonio se vuelven más silenciosos. No porque estén vacíos, sino porque están menos saturados de ruido externo. Hay más espacio para la reflexión, para la calma, para una vida menos condicionada, por la urgencia constante de producir y aparecer. Este cambio no llega sin resistencia interna. Para alguien que ha construido su identidad sobre la actividad constante, reducir el ritmo puede generar una sensación ambigua. Por un lado aparece el alivio de no vivir bajo tanta presión. Por otro surge la conciencia de que una etapa intensa está quedando atrás. Ese contraste define gran parte de su experiencia actual. No es una caída abrupta, sino una transición gradual hacia otra forma de estar en el mundo. Y en esa transición, el silencio adquiere un papel central. Un silencio que no es ausencia, sino espacio para procesar lo vivido. En su entorno cercano, este cambio se percibe como una evolución natural. Más tiempo en España, especialmente en Málaga, le permite reconectar con un entorno que siempre ha sido importante para él. Lejos del ritmo acelerado de los grandes estudios, encuentra una forma de vida más estable, más humana, más cercana a lo cotidiano. También aparece una relación distinta con el trabajo. Ya no se trata de aceptar cada proyecto que llega, sino de elegir con más criterio. La prioridad deja de ser la cantidad y pasa a ser la calidad de las experiencias. Esto le permite involucrarse en proyectos culturales más personales, donde el componente emocional y creativo pesa más que la exposición mediática. Sin embargo, esta etapa también trae consigo una reflexión inevitable sobre el paso del tiempo. No desde el dramatismo, sino desde la lucidez. A los 65 años, es natural mirar hacia atrás y reconocer todo lo recorrido. Pero también es inevitable observar lo que cambia la energía, la resistencia física, la forma de afrontar los días. En ese sentido, los días más silenciosos no son necesariamente más tristes, pero sí más conscientes. Cada momento parece tener más peso. Cada decisión más significado. La vida deja de vivirse en automático y comienza a vivirse con mayor atención. Es en este contexto donde la palabra "be tham", utilizada por algunos medios, pierde precisión. No se trata de una tragedia en sentido estricto, sino de una transformación profunda. Una etapa en la que el brillo externo cede espacio a la introspección. Antonio Banderas no se aleja del mundo. Simplemente cambia la manera en que se relaciona con él. Ya no desde la velocidad, sino desde la contemplación. Ya no desde la exigencia constante, sino desde la elección. Y aunque este cambio pueda interpretarse desde fuera como un declive en realidad, refleja algo más complejo: la adaptación de una vida intensa a una nueva realidad física y emocional. En el próximo capítulo veremos cómo esta transformación redefine su forma de entender el legado, la fama y el sentido de su trayectoria, en una etapa donde la grandeza ya no se mide por la exposición, sino por la profundidad de lo vivido. A los 65 años, la historia de Antonio Banderas ya no se mide únicamente por estrenos, premios o papeles icónicos. Se mide por algo mucho más profundo: la forma en que ha aprendido a convivir con el paso del tiempo y a reinterpretar lo que significa una vida plena, después de décadas de éxito ininterrumpido. Durante años, su nombre fue sinónimo de energía, versatilidad y presencia internacional. Pero esta etapa más reciente no gira en torno al brillo constante, sino a la construcción de un legado diferente, uno que no depende exclusivamente de la pantalla grande, sino de la huella que deja en su entorno artístico y personal. Lejos de la idea de un final abrupto, lo que se observa es una transición progresiva hacia una vida más consciente. Antonio no abandona el cine, pero deja de vivirlo desde la urgencia. Ya no hay necesidad de demostrar nada. Ya no existe la presión de consolidar una carrera que en realidad ya está completamente consolidada. Este cambio redefine su relación con el tiempo. Cada proyecto que elige tiene un motivo más personal. Cada aparición pública parece estar filtrada por una pregunta esencial. ¿Esto aporta algo a mi vida? ¿O simplemente alimenta la inercia de la industria?
En este contexto, su teatro en Málaga adquiere un significado simbólico muy fuerte. No es solo un espacio cultural, sino un punto de retorno. Un lugar donde el arte se vive de forma más cercana, menos mediática y más humana. Allí el éxito no se mide en cifras globales, sino en la conexión directa con la creación. La noción de legado también cambia. Ya no se trata solo de películas memorables o personajes icónicos, sino de cómo su trayectoria puede inspirar a otros a entender la fragilidad como parte natural de la existencia. Haber atravesado un episodio de salud serio le dio una perspectiva distinta. La vida no es infinita, y precisamente por eso cada etapa tiene valor. Lo que algunos interpretan como una fase B-Tham, en realidad es una redefinición del equilibrio. No hay caída dramática sino ajuste. No hay pérdida de relevancia sino redistribución de prioridades. Antonio sigue siendo una figura respetada, pero ahora desde un lugar más introspectivo. Este cambio también afecta su relación con la fama. Durante décadas, la exposición fue parte inevitable de su vida. Alfombras rojas, entrevistas, atención constante. Pero en esta etapa la fama deja de ser el centro y se convierte en un elemento más, no en el eje principal. La atención ya no define su identidad. Hay una madurez evidente en esta forma de habitar el presente. No se trata de nostalgia ni de resistencia al cambio, sino de aceptación. Aceptación de que las etapas evolucionan, de que el cuerpo impone límites, de que la intensidad puede transformarse en calma sin perder significado. Incluso su manera de hablar sobre el futuro refleja este cambio. Ya no hay grandes promesas ni proyectos ambiciosos formulados desde la necesidad de expansión constante. Hay más realismo, más gratitud, más conciencia del valor de lo cotidiano. Y en esa cotidianidad aparece algo esencial: la familia, el entorno cercano, la vida fuera del espectáculo. Elementos que durante años estuvieron presentes, pero no siempre en el centro de la narrativa. El legado de Antonio Banderas en esta etapa deja de ser una construcción exclusivamente profesional para convertirse en una experiencia vital completa. Una historia que incluye éxito, vulnerabilidad, recuperación y adaptación. Quizás la lección más importante de este capítulo final no sea sobre el tienes, sino sobre la condición humana. Sobre cómo incluso quienes parecen inquebrantables deben reinventarse cuando la vida cambia de ritmo. Y sobre cómo esa reinvención no es un final sino una nueva forma de continuidad. Antonio Banderas no está cerrando su historia, está redefiniendo su significado. Y en esa redefinición, lejos del ruido y la urgencia del pasado, se encuentra una versión más silenciosa pero más profunda de lo que significa realmente vivir con plenitud después de haberlo logrado casi todo. La historia de Antonio Banderas no se entiende como un final dramático, ni como un descenso repentino, sino como una transformación silenciosa, que lo obliga a mirar la vida desde otro ángulo. Después de décadas en la cima del cine internacional, el verdadero cambio no llega desde el escenario, sino desde la conciencia del tiempo del cuerpo y de lo que realmente importa cuando el ruido exterior comienza a bajar. Lo que muchos han interpretado como una etapa B-Tham no es una caída sino una transición humana. Una etapa donde la grandeza ya no se mide por la intensidad de la fama, sino por la capacidad de adaptarse, de detenerse cuando es necesario y de seguir creando sin perder el equilibrio personal. Antonio no deja atrás su legado, lo redefine. Y en esa redefinición aparece una lección que trasciende su carrera. Incluso las figuras más icónicas también aprenden a vivir con fragilidad, con pausas y con nuevas prioridades. El éxito no desaparece, pero deja de ser la única medida del valor de una vida. Quizás esa sea la parte más poderosa de su historia, entender que no todo final es una tragedia, y que a veces el verdadero triunfo está en aprender a vivir de otra manera. Ahora te pregunto, ¿crees que en la vida de una leyenda el verdadero éxito es mantenerse en la cima? ¿O saber reinventarse cuando llega el momento de bajar el ritmo? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué piensas. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal para descubrir más relatos, confesiones y momentos ocultos detrás de las grandes figuras que creíamos conocer. Nos vemos en el próximo video, porque incluso las leyendas fuera del escenario siguen escribiendo su propia historia.